Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Emanuel Núñez Gálvez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, UNACH, de la Facultad de Derecho, Universidad en línea, del área de Derecho de los Pueblos Indígenas. Pues bien, el día de hoy vamos a estudiar lo que es o vamos a aprender un poquito acerca del desarrollo histórico de los pueblos indígenas y también un poco acerca de los organismos nacionales e internacionales que protegen a los derechos de los pueblos indígenas, así como también un breve vistazo a la importancia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pueblos que quedaron posteriores a la colonización, es decir, aquellos pueblos que habitaban anteriormente el territorio, pero que después de la colonización pues vinieron a habitarlo sus descendientes. Pues bien, ¿qué es el sistema normativo interno? El sistema normativo interno o sistema indígena, según el artículo 2, es una norma que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de elegir de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes, así como a poder acceder a desempeñar cargos, garantizando que tanto hombres como mujeres disfruten de pues sus derechos en condiciones de igualdad. ¿Cuántos pueblos originarios existen en México? Pues bien, según la CNDH existen 68 pueblos originarios, entre los que podemos encontrar a los zapotecos, mixtecos, otomíes, etcétera, ¿no? Todos estos comparten una característica que es que conservan algunas de sus instituciones, tanto sociales como económicas, culturales y políticas, anteriores a la colonización. Eh, en México existen 364 lenguas indígenas y se componen de 11 familias lingüísticas. La diversidad cultural también puede ser entendida como la convivencia e interacción armoniosa entre varias culturas que coinciden en un mismo lugar y tiempo. ¿Qué artículos podemos encontrar dentro de nuestra Constitución que protejan los derechos de los pueblos indígenas? Pues bien, pueden ser los artículos 1, 2, 4, 7 y el 12. Ahora bien, existen también organismos nacionales que protegen a los pueblos indígenas. ¿Cuáles son estos organismos? Son la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por mencionar algunos. Así también existen algunos eh, órganos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, tales como la ONU y diferentes organizaciones nacionales. Entre algunos de los convenios internacionales que protegen a los pueblos indígenas están el convenio número 169 de la OIT, el cual señala y reconoce ciertos derechos de los pueblos indígenas. Algunos de los derechos señalados dentro de estos, dentro del convenio número 169 de la OIT, está de reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía. Los pueblos pueden ejercer por ellos mismos de acuerdo con su propia cosmovisión sin la intervención del Estado. Decidir de forma interna la convivencia y organización social, así como económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regularización y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, conservar y mejorar el hábitat, así como la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución,
acceder con respeto a las normas y formalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la Constitución, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, así como también los indígenas pueden acceder plenamente a la jurisdicción del Estado cuando cometan una infracción del orden jurídico y las comunidades carezcan de jurisdicción o competencia. Algunos de los hechos históricos que dieron paso a la creación de los derechos de los pueblos indígenas fueron la creación del artículo 27 constitucional por el Congreso Constituyente, el cual respondía al derecho de restitución de los pueblos indígenas con los ejidos o comunidades agrarias. Así también, en 1921, con la creación del Departamento de Educación y Cultura, reestructurando la Secretaría de Educación Pública. En 1923 se creó las Casas del Pueblo, que tenían el fin de mejorar la situación de las poblaciones indígenas. Así también, en 1932 se dio la creación del Internado Internacional de Indios, que después sería la incorporación indígena de Caparán, la cual tuvo por finalidad integrar a los purépechas a la vida nacional. Así también, en 1937 se crea el Departamento de Educación Indígena, los cuales pasarían a llamarse tiempo después Centro de Capacitación Económico, y tenía por objetivo brindar capacitación técnico agrícola e industrial a los indígenas. Así también, en 1990, la estructura del Instituto Indigenista atendió a 23 estados de la República a través de 96 centros coordinadores indígenas en 21 delegaciones estatales y 12 subdelegacionales. Para 1976 se erigió la política de integración o asimilación del indio a la vida nacional. Con ello se postuló la desaparición de las diferencias culturales, lingüísticas y de forma de vida. Otro dato interesante a mencionar fueron los hechos ocurridos en 1994, cuando se da el movimiento zapatista en Chiapas como un movimiento armado en una declaración de guerra al gobierno mexicano, el cual tenía por objetivo exigir al gobierno mejores condiciones en cuanto a trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, democracia, independencia, libertad, justicia y paz para la gente indígena. Así también, en el 2007, se aprueban las reformas al Código Penal Federal y del Distrito Federal que protegen al individuo, tomándose en cuenta la costumbre para que en caso de que el inculpado fuera de origen indígena, se actúe conforme a ella, aplicándose la sanción correspondiente y se crea la ley agraria. Con estos datos, podemos entender que la cultura indígena es muy importante para nuestra sociedad. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoció los derechos básicos de los pueblos indígenas en algunas áreas tales como el derecho a la integridad cultural, a la igualdad, a la no discriminación, el derecho de autogobierno y a la autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y a los recursos naturales. Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requieren mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad, es decir, el disfrute pleno de sus derechos.